Mm, ya. Entonces, chicos, hoy día lo que nos tocaría ver es proteínas 2. Ya estamos en la semana 11 y vamos a comenzar. Ok, Bien, ya la semana pasada hemos hablado un poquito del ciclo de la urea, pero aquí lo vamos a profundizar un poco más, viendo paso a paso cómo es que se va a dar este proceso. ¿Ya? El ciclo de la urea es un proceso, básicamente, donde el cuerpo lo que busca es eliminar el amoníaco. Ya les había dicho que el amoníaco es tóxico para nuestro cuerpo, entonces se tiene que eliminar. El ciclo de la urea se realiza en el hígado y luego este va a ir pues al riñón para que luego se elimine a través de la orina, ¿no? Esa parte ya no la vamos a ver, pero lo que vamos a ver es cómo es que el hígado va a producir la urea para así poder eliminar el amoníaco. Entonces, para que se pueda dar esta básicamente desintoxicación del nitrógeno, del amoníaco, el amoníaco tiene que llegar al hígado. Ya hemos visto cómo llega, hemos visto el flujo de nitrógeno. eh, Llegó al hígado, va a ingresar a las células y entonces vamos a tener que ya se separa del aminoácido. Ya sabemos que queda este grupo amino o amoníaco, y va a ingresar a la mitocondria. Aquí es donde se va a dar el proceso. Entonces, se va a formar el carbamoil fosfato. Em, el amoníaco va a reaccionar, se va a unir con aquí el bicarbonato y va a gastar 2 ATPs y como resultado vamos a tener al carbamoil fosfato. Este proceso se va a dar a través de una enzima que es la carbamoil fosfato sintetasa 1. Después, este carbamoil fosfato, con ayuda también de la ornitina transcarbamilasa, se va a convertir en L-citrulina. Pero para que se convierta en L-citrulina necesita una L-ornitina, que viene aquí, una L-ornitrina. ¿Para qué? Para que el carbamoil fosfato se pueda convertir en L-citrulina. Esta L-citrulina va a salir de la mitocondria. Entonces, el proceso de la urea se va a dar en la mitocondria y en el citoplasma. La L-citrulina sale de la mitocondria y además de la L-citrulina también sale el aspartato. Entonces, salió la L-citrulina y la L-aspartato. Estos se van a unir, básicamente, y van a formar la argininosuccinato. El argininosuccinato se forma a través de ¿qué? De la enzima argininosuccinato sintetasa 1. Después, este argininosuccinato se va a convertir en L-arginina a través de la argininosuccinato lineasa y va a perder un fumarato, ¿ya? Esta L-arginina luego va a pasar a ser L-ornitina por una arginasa y con ayuda de agua. Esta L-ornitina ingresa nuevamente a la mitocondria, dando inicio otra vez al ciclo de la urea. ¿Sabes? Pero ahí no mencionaste la urea. Miren, aquí, en este proceso, en donde la L-arginina se convertía en L-citrulina, perdón, en L-ornitina, tuvo una ayuda del agua y esto hizo que se logre formar la urea, ¿ya? Que la urea es un compuesto que, si ven acá, tiene al grupo amino y ya lo está eliminando de nuestro cuerpo. De forma ya no tóxica, ¿no? O sea, ya si pasa, eh, no te va a hacer daño, ¿no? Y ya esta va a ser obviamente de desecho. Mm,
En cuanto a la regulación del ciclo de la urea va a estar influenciada por la dieta y el estado metabólico del organismo, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, que la excreción de urea depende directamente de la ingesta de proteínas. ¿Por qué? Porque el grupo amino, que ya habíamos hablado la semana pasada, viene del metabolismo de las proteínas. Entonces, mientras más proteínas consumas, la excreción de urea será mayor. En cuanto a la excreción de amoníaco como tal, esta va a ser mínima. Ya no se va a eliminar amoníaco tal cual, sino que tiene que pasar por un proceso que lo lleva a ser eliminado como urea. Y la excreción de la creatinina es independiente de la ingesta de proteínas. Ya la creatinina depende de la masa muscular activa de la persona. Es decir, que la creatinina por ejemplo, ¿cuándo empiezas a eliminar más creatinina? ¿Cuándo haces ejercicio? Si yo soy una persona deportista y estoy eliminando más creatinina, entonces está bien, pues, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, soy una persona sedentaria, no hago mucho ejercicio, solo voy de mi casa a la universidad y ya está, entonces voy a excretar menos creatinina. Em, no sé si lo he puesto por acá. No. Bueno, chicos, solo para que se acuerden que eh, eliminar el amoníaco va a ser muy importante porque, por ejemplo, cuando hay una alteración a nivel del ciclo de la urea, me parece que ya lo hablamos la semana pasada, pero igual, cuando hay una alteración en el ciclo de la urea, sobre todo en la enzima clave que es la ornitina transcarbamilasa, entonces se va a incrementar los niveles de amoníaco y el amoníaco es muy tóxico, sobre todo a nivel cerebral, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, los pacientes van a estar letárgicos, em, eso más que todo, van a estar letárgicos, así que por eso es tan importante que haya una buena eliminación de amoníaco. En cuanto al metabolismo de los aminoácidos, en cuanto al metabolismo de los aminoácidos, vamos a ver que del músculo, el músculo libera algunos aminoácidos como la alanina y la glutamina, eh, y estos van a ser los más abundantes que van a estar en el torrente sanguíneo y que se van a transportar hacia el hígado. Esta es una forma que ya habíamos visto en el flujo del nitrógeno, que el músculo, bueno, es una forma de transportar el nitrógeno desde el músculo hasta el hígado, para que ahí pueda ser metabolizado y pueda convertirse en urea. Ya sabemos que la alanina, por ejemplo, es formada o se forma a partir del piruvato, que es producto de la glucólisis, y va a ir al hígado también por el ciclo glucosalanina. Eh, que también ya hemos visto el ciclo glucosa-alanina en carbohidratos, pero básicamente es el ciclo que permite pues que la alanina se vaya al hígado, eh, donde va a ser convertida en glucosa y de paso va a liberar el nitrógeno para que vaya al ciclo de la urea. En cuanto a la leucina, la isoleucina y la valina, van a servir más para formar energía. ¿Ya? Las que se tienen que acordar más que todo es la alanina y la glutamina,
porque son las más importantes y las más abundantes en el torrente sanguíneo en cuanto a la liberación del músculo. Rápido, chicos. En cuanto al catabolismo de los aminoácidos, vamos a ver que hay aminoácidos que van a ser cetogénicos, aminoácidos glucocetogénicos y los glucogénicos. Entonces, por su nombre ya saben, ¿no? Cetogénicos, formación de cuerpos cetónicos. Los glucocetogénicos, los que forman tanto glucosa como cuerpos cetónicos, y los glucogénicos son los que van a formar intermediarios de la síntesis de glucosa. Vamos a ver que los que, por ejemplo, se tienen que acordar es de los que forman únicamente cuerpos cetónicos. Miren, son dos nada más, los cetogénicos. Después ya los demás son en, en mayor cantidad, ¿no? Pero de repente los que les van a preguntar es cuáles son los cetogénicos, porque son menos. Pero ahí está el cuadrito para que se guíe. En cuanto a la síntesis del tetrahidrofolato, vamos a ver que el tetrahidrofolato no se puede sintetizar, ¿ya? Sino que lo vamos a obtener a través de la dieta. ¿Y qué tipo de dieta necesitas consumir para que tengas tetrahidrofolato? Necesitas consumir alimentos que tengan hojas verdes, ¿no? Como las espinacas, la lechuga, ese tipo de alimentos. Este tetrahidrofolato en los alimentos está en forma de pteroil poliglutamato. Este pteroil poliglutamato contiene bastantes residuos de ácido glutámico, ¿ya? Durante la digestión, este tetrahidrofolato, perdón, este pteroil poliglutamato va a ser hidrolizado, se van a empezar a romper los enlaces para llegar a su forma de tetrahidrofolato. Este tetrahidrofolato, algo importante, es que va a ser importante para... Sí, lo he puesto por acá. Creo que sí. Este tetrahidrofolato va a ser importante porque va a transferir grupos eh, de un átomo de carbono. Ya, ahorita les voy a explicar para que me entiendan. Vamos a tener un transportador de tetrahidrofolato que, bueno, el tetrahidrofolato va a funcionar como un transportador, más bien, y va a transportar grupos de átomos en diferentes estados de oxidación. Y esto va a ser importante porque va a participar en diversas reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Entonces, algunos de los grupos de carbono que va a transportar este tetrahidrofolato van a ser los metilén, los metenil, el metil y el formilo. ¿Ya? El metilén, por ejemplo, es utilizado para formar la cadena lateral de la timina, el metilén para el anillo de purina, el metil para la metionina y el formilo, la formación del anillo de purina.
Este tetrahidrofolato luego se va a ir convirtiendo en metilene-tetrahidrofolato, que es... Y aquí en este proceso de transformación del tetrahidrofolato, lo que va a ser importante es la vitamina B12, ¿ya? La vitamina B12. Bien, ahora vamos a ver a los aminoácidos como precursores. Por ejemplo, vamos a tener a la serina. La serina es fundamental para la síntesis de compuestos importantes biológicamente. Por ejemplo, tenemos que la serina va a ser importante para formar, bueno, piruvato, purinas, pirimidinas, esfingomielina, estatolamina. Y estos van a ser importantes porque, por ejemplo, la esfingomielina es un componente importantísimo en las membranas celulares. Em, bueno, los ácidos nucleicos como las purinas y las pirimidinas, em, el piruvato también, y la etanolamina, que es importante para el metabolismo de los lípidos. En cuanto a la glicina, por ejemplo, esta también va a servir como precursor de varios compuestos como, como los glicocolatos, el ácido hipúrico, el glutatión, las porfirinas, la creatina, incluso la serina también. O sea, la glicina es un precursor de la propia serina y bueno, la serina ya va a generar piruvato, ¿no? Entonces sería glucogénico. Y de purinas también. En cuanto a la glicina, este va a servir para... Ay, lo puse igual, sorry. En cuanto al glutatión, el glutatión va a estar formado por 3 aminoácidos importantes, ¿ya? Va a estar formado por el ácido glutámico, la cisteína y la glicina. Y este glutatión va a ser importante porque tiene una función antioxidante. Entonces, ¿para qué servía la función antioxidante? Como protector contra el estrés oxidativo. Seguro ya lo han visto en química. El estrés oxidativo es cuando hay alta cantidad de ROS, de especies de oxígeno reactivas, y estas empiezan a dañar los tejidos y está relacionado con la inflamación, ya con estados de inflamación. Entonces, por ejemplo, ya lo vamos a ver en clases posteriores, pero vamos a ver, por ejemplo, que la obesidad es un estado de inflamación. O sea, van a haber grandes cantidades de ROS. Eso va a hacer que te genere otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hipertensión, te genere diabetes, que también es un estado de inflamación, y ese tipo de enfermedades inflamatorias. En cuanto a la reducción de peróxidos también, va a inactivar a los peróxidos mediante un proceso de reducción por la glutatión reductasa y va a servir para el mantenimiento de la hemoglobina. Porque este glutatión en la hemoglobina va a mantener, perdón, en los eritrocitos va a mantener a la hemoglobina en su estado reducido, en su estado de hierro más 2, así lo va a mantener, ¿ya? Y eso es importante, ¿por qué? Porque esto va a servir para que se pueda transportar eficazmente el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre. En cuanto a la creatina es crucial y va a ser sintetizada a nivel del riñón, el hígado. En cuanto al riñón, vamos a ver que se va a combinar la arginina más la glicina y esta unión, esta reacción química que va a suceder acá,
va a producir la guanidoacetato y la ornitina. ¿Ya? Y en cuanto al hígado, vamos a ver que, bueno, este guanidoacetato va a viajar hacia el hígado y en el hígado va a tener un proceso de metilación donde se convertirá en creatina al final. Entonces, la síntesis de creatina se va a dar a nivel de dos órganos importantes, el riñón y el hígado. ¿Y qué función tiene la creatina, Thais? La creatina es importante porque va a ir a diferentes tejidos y en cada uno va a tener una función. Principalmente va a ir al músculo y ahí va a ser fosforilada, se va a convertir en fosfocreatina y la fosfocreatina va a ser importante como reserva rápida de energía. ¿Ya? Bueno, seguimos con los aminoácidos como precursores. Tenemos a la alanina, que la alanina es importantísima, ya lo hemos visto, para formar piruvato y que este piruvato pues siga la ruta para la formación de glucosa. Tenemos también a la histidina, que va a servir para formar histamina, purinas y ácido urocánico, que luego va a formar glutamato y luego alfa-cetoglutarato. También tenemos a la cisteína, al aspartato, que el aspartato va a ser importante, miren, para formar purinas, pirimidinas, oxalacetato, asparagina y para la formación de urea, porque vimos, ¿se acuerdan en el gráfico que les mostré? Que para la formación de urea, el aspartato también tenía que salir de la mitocondria para que se pueda realizar y se pueda completar el ciclo de la urea. ¿Ya? Entonces, el aspartato también va a ser muy importante en el ciclo de la urea. Tenemos a la lisina, que va a formar hidroxilisina, acetil-CoA y carnitina. Tenemos a la leucina y la isoleucina. La leucina para la formación de acetil-CoA y acetoacetato. Y la isoleucina para la formación de acetil-CoA y propionil-CoA. La valina para la formación de propionil-CoA y la metionina para el succinil-CoA. Tenemos al triptófano, a la arginina, y en sí, chicos, de estos yo creo que no les pueden preguntar mucho, porque acuérdense más que todo de los aminoácidos más importantes. Por ejemplo, los que sí les recomiendo es que se aprendan, por ejemplo, cuáles son los cetogénicos. Por ejemplo, la arginina, pueden acordarse que de la arginina luego también se puede formar la creatinina, ¿no? Que va a servir, o bueno, que se va a eliminar y es un como marcador de masa muscular activa. Eh, de acá, por ejemplo, pueden acordarse que la leucina y la isoleucina llevan a la formación de acetil-CoA, que el aspartato va a servir para la formación de la urea y sobre todo también las partes que están rojas, pues, ¿no? Como acá piruvato, oxalacetato y ese tipo de cosas supongo que les van a preguntar. Bien, ahora vamos a hablar sobre la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es básicamente la deficiencia en la enzima fenilalanina hidroxilasa. La fenilalanina hidroxilasa es una enzima que va a transformar la fenilalanina, perdón,
que va a transformar la fenilalanina en tirosina. Entonces, la deficiencia de esta enzima va a causar que haya aumento de la concentración de la fenilalanina y que haya un deceso en la concentración de la tirosina, ¿no? Porque no se está formando, porque no hay la enzima que lo va a convertir. Entonces, al final, esta fenilalanina se va a terminar convirtiendo en fenilacetato, en fenilpiruvato y en fenillactato. El problema de estos tres es que son compuestos que van a ser tóxicos para el cerebro, ¿ya? Sobre todo para el cerebro. Y la acumulación de la fenilalanina empieza a inhibir a la tirosinasa. Empieza a inhibir a la tirosinasa. Entonces, cuando hay mayor cantidad de fenilalanina, se inhibe la tirosinasa. Y la tirosinasa, ¿de qué me sirve? O sea, ¿para qué me sirve? Sirve para la síntesis de melanina. Entonces, uno es que va a haber toxicidad, ¿no? Porque son compuestos tóxicos para el cerebro. Y otra es que como no hay melanina, entonces afecta al color de la piel y al cabello. Entonces, esa es como un signo de la fenilcetonuria, la afectación del color de la piel y el cabello. ¿Ya? En cuanto al albinismo, el albinismo es una deficiencia en la enzima tirosinasa. Y ya saben que la tirosinasa, como les acabo de explicar, es esencial para la formación de las melaninas. Entonces, si no hay formación de melanina, entonces va a haber afectaciones en cuanto al color de la piel, de los ojos, del cabello. Entonces, este albinismo va a tener dos tipos, el tipo ocular y el tipo oculocutáneo. Las personas que tienen albinismo suelen experimentar fotosensibilidad, ¿no? También son más sensibles a la luz, tienen alteraciones visuales. Ay, aquí he puesto otra encima. Ya, la tirosina. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre el albinismo y la fenilcetonuria que vimos aquí es que las afectaciones a nivel de la piel y del cabello que se ven en la fenilcetonuria se da no porque haya un problema con la tirosinasa, sino porque hay algo detrás. O sea, hubo tanta cantidad de fenilalanina que al final se terminó inhibiendo a la tirosinasa. Entonces, como se inhibió la tirosinasa, bueno, ya no hay síntesis de melanina. Pero en el albinismo hay una deficiencia directa en esta enzima. Entonces, eso es lo que diferencia estas dos patologías. Ahora vamos a hablar de las poliaminas. Las poliaminas van a contener dos o más grupoamino y son importantes para estabilizar la estructura del ADN, ¿ya? Y también se van a ligar no solo al ADN, sino también a proteínas y a ARN. Su función principal de las poliaminas es la de estabilizar. Y la síntesis de las poliaminas está relacionada con la proliferación celular, porque como ya les dije, estas poliaminas van a ser importantes para estabilizar la estructura del ADN. Entonces, como estamos hablando de ADN, entonces también está ligado a la proliferación celular. Vamos a ver que sus funciones tienen que ver con el crecimiento y la división celular, la estabilización del ADN,
la síntesis de proteínas, porque también estabiliza su estructura, y la protección celular. En cuanto a las catecolaminas, en cuanto a las catecolaminas, vamos a ver este proceso que va a suceder, en donde vemos que la fenilalanina va a convertirse en tirosina por la enzima fenilalanina hidroxilasa. Esta tirosina es utilizada por la tiroides para formar dos hormonas importantes que son la T3 y la T4, ¿ya? También, además, esta tirosina se puede convertir en dopa, que luego va a pasar a ser dopamina, norepinefrina y epinefrina, o noradrenalina y adrenalina, que son compuestos que van a actuar como neurotransmisores. Ya, En cuanto al recambio proteico, vamos a ver cómo es que se da este recambio, o bueno, cómo se da y cuáles son las señales para que se dé el recambio proteico. Vamos a tener a las señales C de Gron y N de Gron. Básicamente la C de Gron van a ser señales que van a estar en el extremo C terminal de una proteína. Y básicamente estas señales van a indicar dónde va a iniciar la degradación, ¿ya? De esta proteína. Bueno, va a ser como una señal, como les digo, bueno, es una señal que va a llevar a que haya una ubiquitinación, y después esta ubiquitinación va a llevar a que empiece la degradación de las proteínas en el proteosoma, ¿ya? En cuanto al N de Gron, también es una señal, pero que no está en el C terminal, sino que está en el N terminal de una proteína. Y también, o sea, va a hacer que estas proteínas sean reconocidas como una proteína que se va a tener que degradar, y entonces empieza la degradación por ese extremo. Y ya para terminar, vamos a ver el sistema ubiquitina-proteasa. Bueno, vamos a ver acá en este esquema que tenemos a la ubiquitina como la V. Entonces, esta ubiquitina se activa por ATP, se activa, va a formar un complejo, como podemos ver aquí, donde va a estar la ubiquitina que va a tener aquí a la AMP. Luego vamos a ver que se va a unir con una enzima E1, ¿ya? Esta ubiquitina activada se va a transferir a la enzima E2, ¿ya? Aquí vemos la E2, y esta es la que va a hacer que esta ubiquitina ya empiece a ser como una ubiquitina activada potentemente, ¿ya? Esta E2 después vamos a ver, o bueno, esta ubiquitina E2, así se le llama porque está unida a la E2, se va a unir con la E3, ¿ya? Y esta va a llevar a la proteína diana, o sea, la proteína objetivo, para que esta pueda ser degradada. Luego, esta ubiquitina se va a transferir a la proteína para ser degradada, y este va a ser como el punto en el que
la ubiquitina va a marcar a la proteína para que empiece el procesamiento de degradación. Entonces, estas ubiquitinas empiezan a unirse, forman una cadena y ahí es donde ya se sabe que la proteína va a estar lista para empezar a ser degradada. Se va a reconocer y va a empezar a ser degradada por el proteosoma. ¿Ya? Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Ahorita les voy a pasar el link de Forms, ¿ok? Y el del Quizzes. Ya, un ratito. Chicos, les envié por el grupo el link de Quizzes y ahora les envío el de postes, ¿ya? La próxima semana vamos a hacer la última sesión y un repaso de todo de toda la segunda parte del ciclo. Y les voy a, en el link del Drive, les voy a poner el banco que tengo de bioquímica para que lo puedan ir estudiando. ¿Ya? Cuídense, chicos, hasta luego.